días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento usted esté escuchando este video. Y les quiero dar la bienvenida a Knox, al Seminario Teológico de Knox. Estamos muy contentos de que ustedes hayan decidido tomar esta decisión tan importante de estudiar seriamente las Escrituras. Y en este momento vamos a estar viendo una introducción al Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. Y quería decirles que en estas 8 semanas, estos 8 módulos, vamos a estar viendo un océano de información con poca profundidad. Vamos a estar viendo todos los libros del Nuevo Testamento, pero no solamente eso, sino que vamos a ver una introducción a el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento y vamos a estar entonces adentrándonos en el contexto histórico, político y religioso. Así que de inmediato déjenme hablar sobre el programa de clases. Es importante que este video, en el momento que está siendo grabado, tiene un diseño de un programa de clases, el syllabus, como le llamamos nosotros aquí en Knox. Pero es bueno que ustedes chequen el syllabus en el momento que está tomando la clase y que vayan al portal de Knox para que puedan bajar el syllabus y darse cuenta si ha habido algún cambio. Lo que va a prevalecer en la clase en cuanto a sus asignaciones, en cuanto a sus tareas, a las lecturas asignadas, va a ser lo que diga el portal en Knox. Así que es importante verlo. Y fíjense los objetivos que tenemos en el curso. Se lo pueden encontrar en su programa de clases. Pero los objetivos son, en primer lugar, que al final de este curso, el estudiante será capaz de demostrar un conocimiento introductorio en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, ustedes podrán resumir el contenido histórico, teológico y contextual del Nuevo Testamento. Es decir, ¿cuál era el contexto político, religioso, en el momento en que se escribió el Nuevo Testamento? ¿Motivado por qué Pablo le escribe a los tesalonicenses? ¿O qué pasó con los gálatas o los filipenses? Bueno, esos son los primeros 2 objetivos. Pero el tercer objetivo para mí es muy importante y es conocer el tema central de cada libro del Nuevo Testamento. Yo tuve un profesor, un teólogo que todavía es un profesor y un pastor del área de hispana, y él se llama Sugel Michelén. Sugel Michelén dice que todo estudiante serio de la Escritura debe conocer de qué trata cada libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, por ejemplo, y cada capítulo del Nuevo Testamento. Así que yo no les voy a examinar, no vamos a darle un examen de qué trata cada capítulo del Nuevo Testamento, pero sí queremos que ustedes tengan esa aspiración y para fines de este curso, uno de los objetivos es que nosotros nos familiaricemos con el tema central de cada libro del Nuevo Testamento. Y finalmente, esto es lo más importante de todo para mi juicio personal, nosotros debemos, cuando leemos la Escritura, ver la conexión que existe entre el mensaje del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esa conexión no es otra que el Evangelio prometido y revelado a través de los profetas y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que ustedes se van a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando, nosotros vamos a querer buscar ¿cuál es el mensaje común en toda la Escritura? El plan de la redención. La Biblia no es un libro que habla de gente buena que se están ganando las bendiciones de Dios. No, la Biblia más bien describe gente mala que están recibiendo las bendiciones de Dios porque Cristo pagó por ellas. Y ese tema de la redención es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todas las Escrituras. Así que con eso en mente, quiero darles un vistazo al programa que ustedes lo deben tener. Si le hacen un download, una descarga desde el portal, verán que el programa de clases dice allí cuáles son los temas. Entonces, para el módulo de hoy vamos a hablar de qué es la Biblia, cómo llegó a nosotros. Vamos a hablar del concepto de inspiración, canonicidad, preservación. Vamos a hablar del contexto histórico de Israel en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar del contexto político, religioso y económico del Nuevo Testamento para tener una idea de qué estaba pasando en el momento que el Señor Jesucristo se encarnó. ¿Qué era Israel en ese momento? Y vamos a ver el contenido del Nuevo Testamento, es decir, qué es lo que habla. Y vamos a dar un repaso a vuelo de pájaro de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Es importante entonces, si ven en sus programas, a la derecha de esa tabla aparece las asignaciones.
Por ejemplo, van a ver en el programa que todas las semanas tienen unas lecturas asignadas. Para el primer módulo, nosotros queremos que ustedes lean el capítulo del libro de síntesis del Nuevo Testamento, capítulos 4, 5, 7 y 8, son 45 páginas. Y también vamos a estar leyendo otros libros que se los voy a mostrar en pantalla en un ratito. El libro de Bockham, Dios crucificado, monoteísmo y cristología en el Nuevo Testamento, que tiene 80 páginas. Y otras fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Las fuentes primarias no son otra que la Escritura. Nosotros queremos estudiar el Nuevo Testamento y vamos a estar leyendo el Nuevo Testamento. Así que para la primera semana, para el primer módulo, ustedes deben leer Mateo y Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Aparte de ver estos videos completos, y entonces tienen una serie de asignaciones. Hay un check-in o una registración que se hace al principio del curso, el primer día, que ustedes lo pueden hacer hasta el jueves. O sea, tienen en la semana en Knox comienza de lunes a domingo. Entonces, hasta el jueves tienen para hacer ese check-in en línea, luego hacer una introducción al foro. Eso no tiene nota, pero es que usted nos diga quién es usted, cómo está, a qué se dedica, por qué está aquí en Knox. Ustedes lo van a ver eso en el portal. Y hay un examen, preexamen, que no tiene tampoco ningún valor, pero ustedes pueden tomar ideas de qué es lo que estamos evaluando. Ese examen, que va a tener, no sé, alrededor de 20 preguntas, no tiene ningún valor, pero es importante que lo tomen para que ustedes vean el tipo de preguntas que hacemos en el curso. No se sienta mal si no se saben muchísimas preguntas porque usted acaba de llegar al curso, es para que tenga una idea. Y al final del curso, seguro que ustedes ya se van a saber esas respuestas. Y entonces cada semana vamos a tener un pruebín, es decir, un pequeño examen de 10 preguntas de cada módulo. O sea que en el módulo 1, al final de esta semana, cuando ustedes se sientan ya capaces de tomar ese examencito, va a tomarlo para ver de qué trata entonces el curso y cuáles son esas preguntas que le vamos a estar haciendo de lo que ya se trató aquí en los videos y de las lecturas que ustedes han leído. Bien, entonces, ¿de qué se trata esta materia? ¿Qué es una introducción al Nuevo Testamento? Bueno, una introducción al Nuevo Testamento no es más que un resumen estructurado. Nosotros vamos a hacer un resumen estructurado que explica el contenido del Nuevo Testamento y el contexto histórico en el que se escribieron este conjunto de libros. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante para comprender un pasaje. Cuando ustedes vayan a hacer una interpretación en un pasaje, es imprescindible conocer el contexto alrededor de ese pasaje. ¿Qué estaba pasando políticamente, socialmente, económicamente? ¿Cuál era el contexto religioso en el siglo I, cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento? ¿Y qué términos se usaban allí para nosotros familiarizarnos con eso? O sea que esta materia les va a ayudar a ustedes con otras materias que van a ver en Knox. Por ejemplo, el profesor Dr. Lamerson tiene una materia que se llama hermenéutica. Entonces, en esa materia le enseñan el modelo de interpretación, cómo interpretar la Escritura. Y el primer paso es conocer el contexto. Esta materia le va a ayudar a usted a entender el contexto. Pero no solamente eso, sino también el contenido del Nuevo Testamento. O sea, es importante que si vamos a estudiar la Biblia, conozcamos ese contenido. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí cuando dice que usa bien, es una palabra griega interesante, es ortotomeo. Esa palabra orto, de donde viene la palabra ortodoxia, es rectamente, y tomeo viene de la palabra tomo, que significa volumen. Es decir, que el obrero de Dios debe saber cortar, partir, disectar correctamente qué es lo que estamos nosotros estudiando. Debe usar con precisión la palabra de Dios, y para eso tenemos que conocerlo. Por eso vamos a estar evaluando a lo largo del curso de qué trata cada libro del Nuevo Testamento. Con respecto a los libros de texto que vamos a estar viendo, como ven en pantalla, primero la Biblia, vamos a estar leyendo la Biblia, tenemos que leer todo el Nuevo Testamento en estas 8 semanas. También vamos a estar viendo de Bockham
El monoteísmo y la cristología en el Nuevo Testamento, si ustedes se lo van a leer en una semana, es un libro corto, quizá de 80 páginas. Y otro libro más adelante que van a leer de Murray Harris, que se llama 3 preguntas claves sobre Jesús. Es muy interesante. Y el libro de texto, que es el de síntesis del Nuevo Testamento, que vamos a estar revisando cada semana. Así que con eso, vamos entonces a dar inicio a nuestro curso con el módulo 1. Una introducción al Nuevo Testamento. Y vamos a ver los siguientes tópicos. En primer lugar, vamos a ver qué es la Biblia y cómo llegó a nosotros. Y dentro de esa pregunta de cómo llegó la Biblia hacia nosotros, vamos a ver el concepto de inspiración, el concepto de canonicidad, el concepto de preservación. Es decir, que la Biblia fue inspirada por Dios, que la iglesia recibió cuáles son los libros del canon bíblico, que son los libros que nosotros consideramos inspirados. Nos vamos a meter en eso un ratito. Y la preservación, es decir, ¿qué garantía tenemos nosotros de que los manuscritos que tenemos al día de hoy son los manuscritos que Dios inspiró y que se han mantenido a través de las copias de manera íntegra? Así que eso es la primera parte. Esa primera parte va a ser un poco más larga. No se preocupen, como ustedes van a ver en el portal, los videos los queremos segmentar en algunos 30 minutos, pero usted puede a su propio ritmo darle pausa, darle para atrás, llevarlo a su propia velocidad. Así que el primer tema es qué es la Biblia y cómo llegó a nosotros. El segundo tema que vamos a ver después en este mismo módulo es el contexto histórico de Israel en el Nuevo Testamento. El tercer tema es el contexto del Nuevo Testamento, qué estaba pasando en el Nuevo Testamento. Y finalmente el contenido del Nuevo Testamento. Con esto en mente entonces, vamos a hablar de cómo llegó la verdad de Dios que vino en diferentes fases. Si se fijan en el slide, en la laminilla que tienen en pantalla, la verdad de Dios vino a través de varias fases o de varios pasos. En primer lugar, la revelación. Y déjenme decirle algo muy importante. Es imposible para nosotros los hombres conocer a Dios a menos que Dios se revele a sí mismo. Por eso nosotros conocemos en teología, ustedes van a dar otro curso que es de teología sistemática, y allí ustedes aprenderán que hay una revelación general y hay una revelación especial. La revelación general tiene que ver con la creación. Nadie tiene excusa. Al ver el universo, hay una apariencia de diseño que debemos decir, definitivamente hay un Dios. Pero esa creación de Dios no me explica que Cristo vino, que Dios se hizo hombre, y por eso necesitamos una revelación especial, que Dios nos explique especialmente. Bueno, por eso, para la verdad de Dios venir a nosotros, tiene Dios mismo que tomar la iniciativa de revelarse a nosotros. Y ese es el primer punto, la revelación. Dios tiene la iniciativa de revelarse a nosotros. En segundo lugar, la inspiración. Dios habló a través de profetas y a través de hombres que los inspiró, los alentó, les sopló, los guió a través del Espíritu Santo para ellos escribir y registrar en el libro que nosotros conocemos como la Biblia. Todas estas palabras que están aquí, Él las inspiró a estos hombres de Dios. No que se las dictó, ustedes van a ver eso en otros cursos también, sino que Dios utiliza la personalidad del profeta, utiliza la mentalidad, la inteligencia de él para guiarlo a escribir y preservar esa escritura como inspirada. Luego está la canonicidad, es decir, que la iglesia recibe el canon, recibe cuáles son los libros inspirados y reconocidos como palabra de Dios. Luego está la preservación, porque estos manuscritos se escribieron a mano. Manuscrito significa a mano, se escribió a mano, y estos manuscritos fueron preservados de generación en generación. Vamos a hablar ahorita sobre eso de la crítica textual.
Y luego que ya teníamos todos estos manuscritos en sus idiomas originales, recuerden que la Biblia se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, en arameo y en griego. Nosotros que hablamos español o que hablamos inglés o que hablamos francés o alemán, necesitábamos esa escritura en nuestros idiomas, así que se tradujo y ha sido muy traducida la escritura. Pero finalmente, cuando llegamos al púlpito y vamos a dar un mensaje de la palabra de Dios, necesitamos la interpretación. Y esos son los pasos como la palabra de Dios llega a nosotros. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Bueno, desde el tiempo del huerto del Edén, Satanás sembró esa duda que muchos tienen hoy día de cómo la palabra de Dios llega al hombre. Y fue cuando la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no van a comer del fruto del huerto. Y ahí comienza la duda. Dios es malo, Dios realmente no te habló, Él no dijo eso, Él dijo aquello. Pero con 66 libros que tiene la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, con 1189 capítulos, con 31.173 versículos, hay tanto material en la Biblia que muchas personas se han dado la tarea de cuestionar la Escritura. Así que hay preguntas que un estudiante sincero de la Escritura pudiera hacerse, como, ¿pero de dónde salió la Biblia? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Los hombres o Dios? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Demuestra la Biblia lo que es? Todas estas preguntas nosotros vamos a estar tratando de darle una respuesta a lo largo de este curso para entender qué tan fieles son las traducciones de hoy en el idioma original y si merece la Biblia, este libro que nosotros tenemos aquí, si merece ser llamado la palabra de Dios. Claro, les adelanto que la respuesta es claro que es la palabra de Dios, pero es lo que queremos explicar por qué nosotros creemos esto. Así que nuestro primer tema, esto es lo que vamos a ver, cómo nos llegó la Biblia. Y vamos a contestar las siguientes inquietudes. ¿Qué es la Biblia? Vamos a hablar de la singularidad de la Biblia, que la Biblia es única. Vamos a hablar de la confiabilidad como un documento histórico. Y vamos a hablar también de cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios y destacar cuál es su tema central. ¿Qué es la Biblia? Bueno, es interesante que la palabra Biblia viene de la palabra griega biblos. Y biblos ya nosotros la conocemos hoy en griego como libro. Sin embargo, es interesante, si ven en la lámina hay un mapa de Fenicia y en Fenicia había una ciudad que se llamaba Biblos, que no significaba libros. O sea, Fenicia ya tenía una ciudad llamada Biblos, pero que tenía una peculiaridad. En esa ciudad se cultivaba una planta llamada papiro. Y esa planta de papiro pues sirvió para hacer unas láminas donde la gente podía escribir y preservar la escritura. De manera que como el papiro se importaba desde Fenicia, desde esta ciudad que se llamaba Biblos, estos pergaminos o estos papiros terminaron llamándose biblos o eventualmente libros. Pero fíjense, cuando ustedes ven, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que a Josué le dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bueno, la palabra libro ahí, no se imaginen un libro como esto, que tiene lomo, que tiene portada. No, ellos tenían pergaminos, ellos tenían rollos, ellos tenían láminas. Entonces, cuando dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, no es libro, la palabra ahí es grafé. Nunca se apartará de ti esta escritura. Entonces tenemos que diferenciar eso. Cuando hablamos de Biblia, la palabra Biblia no está en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. La Biblia habla de la Biblia como la palabra escrituras. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, en Juan capítulo 10, en Segunda de Pedro, ahí tenemos algunos textos que pueden ver, o el famoso texto de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo ella se refiere a sí misma. La palabra de Dios que es viva y eficaz. La Biblia, como esto lo voy a pasar rápido porque ustedes son estudiantes prácticamente de maestría y ya saben esto,
tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Los 39 del Antiguo está el Pentateuco, 5 libros de la ley, luego 12 libros históricos, luego 5 poéticos, luego los profetas mayores, que son 5 profetas mayores y 12 profetas menores, que son los libros proféticos. En cuanto al Nuevo Testamento, esta es la división que tenemos. Tenemos primero los 4 evangelios más el libro de los Hechos de los Apóstoles, que corresponde a la parte histórica del Nuevo Testamento. Eso es lo que nos narra qué pasó cuando vino Jesús, etc. Luego tenemos las epístolas de Pablo, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Y luego las epístolas generales. Fíjense la diferencia. En las epístolas de Pablo, él escribe a diferentes iglesias. En las epístolas generales, él escribe a un grupo más amplio y por eso se llaman epístolas generales. Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2, 3 de Juan, Judas. Y finalmente, el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, en este caso también, es una literatura apocalíptica y es el libro de Apocalipsis. La palabra griega apocalypsis significa revelación. Por eso en inglés el libro se llama Revelation, porque es una revelación. Y eso es lo que significa la palabra apocalipsis. O sea, cuando ustedes leen Apocalipsis, la primera palabra que aparece ahí es la palabra griega apocalipsis del Señor Jesucristo. La revelación del Señor Jesucristo que dio a Juan. Bien, con esto ya hemos visto qué es la Biblia. Vamos a hablar muy rápido, muy brevemente, simplemente le voy a dar a vuelo de pájaro el tema de la singularidad de la Biblia. ¿Por qué decimos que la Biblia es un libro único o un libro singular? Pero voy a hacer una pausa en este momento para entonces continuar en un momento con el tema de la singularidad de la Biblia.